Bueno, shalom, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué bueno poder estar una vez más reunidos acá por TELS TV. Está saliendo el programa La Raíz en este momento por la página de TELS TV. Hay una repetición los sábados al mediodía. Saludo a toda la gente de TELS TV, a Esteban Morales, que está ahí en los controles del otro lado y que hoy Esteban nos va a ayudar mucho con nuestra presentación de PowerPoint. Y también mando un saludo grande para la gente del canal cable de Rosario, Argentina Celestial, a través del cual también se están emitiendo estos estudios. Y por supuesto, si no podés seguir estos canales, podés ir al canal de YouTube La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, donde vas a encontrar todas estas instancias que estamos compartiendo juntos. Antes de arrancar, querría hacer una aclaración. Yo, evidentemente, después que grabamos el programa, los miro los programas. Y me he dado cuenta desde el primer programa que yo cometo furcios. ¿Vieron cuando uno dice una cosa que no tendría que decir? Y se ve que, bueno, seguramente todo el tiempo, ¿no? En diferentes situaciones en la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, me hacía mucha gracia porque en el programa pasado, que hablé varias veces, hablé de que en el Sidur estaba incluida la oración de María, la hermana de Moisés. En un momento dije María, la madre de Moisés. Bueno, y así como ese pequeño error, tengo otros errores, otros errorcillos, así que si ustedes los perciben es porque, bueno, significa que están atentos a lo que se está diciendo. En un momento también digo del programa pasado algo así como, estoy hablando de que el Señor Jesús no era descendiente de Leví, de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que a él no le correspondía el sacerdocio levítico, pero como tenía el sacerdocio de Melquisedec, le correspondía hacer la oración de la bendición sacerdotal arónica. Y en un momento dije algo así como el sacerdocio de Judá. No sé si estaba queriendo decir el sacerdocio de Leví. Bueno, me pasan esas cosas. Así que les pido que en ese sentido me tengan paciencia y si advierten esos errorcillos, sepan disculpar, que son los famosos lapsus, ¿verdad? Que a veces todos tenemos con el lenguaje, no sé exactamente a qué se debe, si es que uno es ansioso, se adelanta lo que va a decir o son confusiones propias, en fin. Vamos, le voy a pedir a Esteban si puede ir a la diapositiva número 8 en la placa. La número 8, tiempo devocional, mente orante y rezo. La oración es transformación, se llama el taller que estamos compartiendo, que hoy es la quinta y última clase. La semana que viene arrancamos un nuevo estudio interesantísimo, ya les cuento al final del programa cuál va a ser. En este estudio de la oración estamos viendo que uno puede tener un tiempo devocional de charla con el Señor, tener una mente orante cuando todo el día estamos en sintonía y en sincronía con Dios, pero en manera especial en este taller estamos hablando del rezo, repetir oraciones ya escritas como otra forma de acercarnos a Dios. Y en la siguiente diapositiva tenemos una foto en donde yo estoy en mi primer viaje a Israel en el año 2013 junto a una querida hermana, Marta, que viajó en ese momento con nosotros, éramos más de 20, y ahí en Jerusalén, dentro de la antigua Jerusalén, hay un patio donde en varios idiomas está escrito el Padre Nuestro, como ustedes verán, y ahí nos sacamos una linda foto junto al Padre Nuestro. Es una bendición poder rezar el Padre Nuestro, así como el Señor nos ordenó que cuando nosotros oráramos lo hiciéramos así, diciendo esas exactas palabras. Hemos aprendido toda la riqueza, toda la fuerza que tiene esto cuando lo hacemos con entendimiento. Si pasamos a la siguiente diapo, vamos a ver que hay tres palabritas: mañana, mediodía y tarde, porque aprendimos que en el judaísmo las oraciones se hacen en la mañana, el mediodía y la tarde. Estos rezos, en el libro de los contenidos, en el libro del Sidur, muchos de ellos, donde se leen los salmos, se repite la Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, se lee el cántico o la oración de Moisés, la oración de María, su hermana, no su madre, etcétera. Y bueno, estas oraciones se hacen a la mañana, al mediodía y a la tarde en sustitución de lo que eran los sacrificios.
que se hacían en la mañana, el mediodía y la tarde. Y esto data ya desde los tiempos del retorno del cautiverio babilónico con Esdras, hacia el año 536, 537 a.C., como vimos la semana pasada. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una foto de una casa, de una puerta, que es nada más y nada menos, se cree, que lo que fue la casa de Simón el Curtidor. En el libro de los Hechos se acuerdan que Pedro recibe a la hora 12, es decir, a la hora sexta, que eran las 12 del mediodía, cuando él había subido a orar a la azotea, lo cual está evidenciando esto de que los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 12 en el mediodía y a las 3 de la tarde. Él a la hora de la oración había subido a hacer sus rezos y tener también su tiempo devocional con el Señor, y el Señor le habla de, bueno, de que tiene que ir a Simón el Curtidor. Y bueno, acá esto está en Jope, la ciudad de Jope o Yafo, hoy día se le conoce como Yafo en Israel, muy cerquita de Tel Aviv, se puede ir caminando por la rambla de Tel Aviv, llegás a Jope, y ahí está en Jope la casa de Simón el Curtidor, aquel hombre al cual Pedro tuvo que ir a predicarle el Evangelio, porque cuando Pedro oraba, cuando Pedro rezaba a la hora sexta, a la hora del mediodía, fue llamado por el Señor, fue instado por Dios a ir a predicarle a este hombre, a no llamar inmundo a nadie que él hubiera santificado. Y ahí en esa foto también de mi primer viaje a Israel, estamos en la puerta de Simón el Curtidor, con Estela, que es una pastora, la que está en la foto, y con Marta, que volvió a salir en esta foto. La siguiente diapositiva es muy linda y es sencillamente otra diapositiva de Jope o Yafo, para que ustedes vean la belleza del lugar frente al mar Mediterráneo, un espectáculo realmente. Vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos algo también muy interesante. Esto es la ciudad antigua de Jerusalén con las murallas que la rodean, y no sé si ustedes alcanzan a ver en el centro de la foto esa gran muralla que hay como dos arcos que están tapiados. Esa era una de las puertas de entrada a la ciudad de Jerusalén. Hay varias puertas de entrada, por ejemplo la puerta de Damasco es una puerta muy típica, lo que es la Jerusalén antigua, ¿verdad? Que está dividida en 4 barrios, el barrio musulmán, el barrio armenio, el ortodoxo y el judío. Y hay diferentes puertas. Una de las puertas es esta, la puerta conocida como la Puerta Dorada, que fue tapiada por el sultán Suleimán. No sé si ustedes han visto la famosa novela del sultán Suleimán, que si bien es una novela ficcionada, pero tiene mucho valor histórico, es muy fiel en muchos datos históricos, amén de que es un gran espectáculo artístico, porque la música, el vestuario, los accesorios de las actrices, la belleza de las actrices, la trama, lo bien armada que está. Para los que no sepan, yo estudié teatro y trabajé profesionalmente en el teatro, estuve en una docena de espectáculos teatrales, siempre amé el teatro, me gusta mucho el arte, y bueno, esta novela tiene mucho la trama está muy bien, las interpretaciones de los actores y las actrices son espectaculares, y acompañado, bueno, con unas locaciones también de película. Bueno, la novela El Sultán, la famosa novela turca, es la vida del sultán Suleimán. Este señor, el sultán Suleimán, que fue el más importante del Imperio Otomano y que fue la época, el siglo de oro, podríamos llamar, del Imperio Otomano, tapia esta puerta de la diapositiva, la puerta dorada, la tapia, y por eso no tiene agujero, no tiene entrada para dentro de la ciudad, porque como la tradición judía dice que por ahí va a entrar el Mesías cuando vuelva, Suleimán quiso tapiar esa entrada. Y como si eso fuera poco adelante, hay un cementerio musulmán. Porque como el Mesías tiene un aspecto o una arista sacerdotal y los sacerdotes no tocan los muertos para no mancharse, para no volverse inmundos, digamos, entonces, bueno, es como una forma, yo creo que un gran miedo
del sultán Suleimán, de que cuando el Mesías viniera, entrara victoriosamente. Y bueno, Suleimán humanamente trató de impedir esa segunda venida de nuestro Señor para nosotros los cristianos de esa forma, o la primera venida para el pueblo judío, pero nosotros sabemos que el Señor va a venir de todas maneras y que si tiene que entrar por esa puerta, no sabemos cómo, pero lo va a hacer. ¿Pero por qué puse esta diapositiva? Porque esa famosa puerta dorada también se cree que puede ser la famosa puerta la Hermosa. Y en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro sanan al cojo y le dicen, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice que ellos habían subido a la hora a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, a la hora novena, habían subido al templo a orar por la puerta la Hermosa. Y hay algunas interpretaciones que piensan que esa puerta, la Hermosa, podría haber sido esta puerta, también conocida como la puerta dorada, tapiada por el sultán Suleimán, porque por ahí se cree va a entrar el Mesías cuando vuelva a Jerusalén. Pero ¿por qué entonces esas diapositivas? Para que ustedes vean que en efecto los apóstoles oraban, según la tradición judía, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, y esas instancias de oración no era solamente para ir al templo a orar con mis propias palabras y entablar una charla con el Señor, sino que era para rezar, para repetir oraciones ya escritas. Por eso estoy haciendo referencia a todo esto. En la siguiente diapositiva tenemos una palabrita que es Korban. La tenemos escrita en hebreo, Kuf, Reish, Bet, Nun, la palabra Korban, que significa sacrificio. Uno de los aspectos del rezo tiene que ver con el sacrificio. Somos como sacerdotes que ofrecemos una ofrenda a Dios y es un sacrificio cuando oramos. La siguiente diapositiva habla de otro término en hebreo que es Abodá, y que es servicio a Dios, porque la oración también es servicio a Dios, y vimos cómo cuando Ana la profetiza, cuando llevan a Jesús a ser circuncidado al 8º día, esta mujer hacía servicio a Dios con sus oraciones, y ella ve al Mesías y lo reconoce como tal. La siguiente diapositiva tiene un término hebreo más, que es el término Kavaná. Kavaná, con la letra Kaf, la letra Vav, la letra Nun y la letra Hei, Kavaná, que es intención, porque el problema del rezo es cuando lo hacemos en forma mecánica. Nosotros podemos rezar, yo puedo rezar el Padre Nuestro y otros textos bíblicos o textos fuera de la Biblia que alguien haya escrito y que sean inspirados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y yo los puedo rezar y me hacen bien y tienen poder sobre mi vida y la vida de los demás. Pero lo tengo que hacer de manera intencional, con la famosa Kavaná, con una intención. Para lo cual vimos la clase pasada también cómo a veces los judíos se ayudan moviéndose para concentrarse o cantando las oraciones. Entonces eso es la Kavaná que vimos la clase pasada también. La diapositiva número 17... Muy bien ahí la Kavaná, perfecto Esteban. Y ahora tenemos la bendición sacerdotal arónica, que es lo que vamos a estudiar hoy para redondear el estudio. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y en ti paz. Los verbos bendecir, guardar, resplandecer, y los sustantivos rostro, misericordia y paz, que en la siguiente diapositiva aparecen escritos en hebreo, como se dicen en hebreo. Baraj, shamar, or. Bendecir, resplandecer, guardar, resplandecer. Panim, hen, shalom. Rostros, gracia o misericordia y paz. Si vamos a la siguiente diapo ahora, y ya después de esto vas a poder descansar, Esteban. Acá tenemos la oración dicha en hebreo, que también la semana pasada en la clase dije algunas cositas mal, ahora voy a aclarar esto. Yevarejeja Yahweh veishmereja. El Señor te bendiga y te guarde.
Yaer Yahweh panav eleja bijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Yaer Yahweh panav eleja bijuneja, y tenga de ti misericordia. Isa Yahweh panav eleja, el Señor alce sobre ti su rostro, veyasem leja shalom, y ponga en ti paz. Muy bien. Dicho esto, ahora sí podemos volver a mí, Esteban, y ahora ya estamos finiquitados prácticamente, o por lo menos por un buen rato, en cuanto al manejo de la PowerPoint Presentation. El tema de las fotos que yo incluí, ¿saben por qué me gusta? Y haber tenido el privilegio de ir a Israel, porque ya lo dije también en otros estudios, el Señor, nuestro Dios, no es como los dioses del Olimpo griego, del panteón romano, los dioses del hinduismo, que están lejos y distantes de los pobres mortales. Nuestro Dios fue un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y caminó entre nosotros. Entonces lo podemos cifrar en una geografía, en un momento de la historia, en una tierra, en un lugar, en un país, en un reino. Hasta tiene una arquitectura, porque existe el templo, porque existe la sinagoga donde Jesús iba los sábados. Los restos de esa sinagoga existen en Capernaum. Entonces es maravilloso, porque esto no es una fantasía. Esto es verdad, es un Dios que se hace carne y es uno con nosotros. Y me encanta eso del Dios que se mete en la historia. Alguien me comentaba esta semana viendo el video, dice, tus clases son, dice, no solamente teología, sino también geografía, historia, cultura. Y bueno, esa es la idea, porque nuestro Dios es un Dios integral y abarca todos los aspectos de nuestra vida, y lo vamos a ver en la bendición sacerdotal arónica, como cuando la rezamos estamos declarando bendición sobre todas las áreas de la vida del otro ser humano, no solo lo espiritual, sino otras aristas. Bueno, vamos a empezar entonces a manejar un poquito, en estos minutos que nos restan para terminar la clase, que son bastantes, con los 3 verbos y los 3 sustantivos contenidos en esta riquísima bendición, para que nosotros podamos entender que yo puedo rezar esto sobre otra persona, y si lo rezo con intencionalidad, con kavaná, entendiendo lo que estoy diciendo, estoy soltando fuego sagrado sobre la vida de mi hermano. El primer verbo es bendecir. Yevarejeja Yahweh beishmereja. Yevarejeja o yevarejeja. El Señor te bendiga. ¿Qué queremos decir cuando decimos bendecir? Literalmente la expresión en hebreo es el Señor te bendecirá, como que es una acción firme de parte de Dios sobre nuestra vida. Él lo hará. Él te va a bendecir. La palabra baraj o bendecir en hebreo nos habla de declarar la palabra, pronunciarla. El Padre quiere decretar bendición sobre nuestra vida, de lo cual nosotros como sus hijos y discípulos debemos aprender ese rol sacerdotal. Hay poder en nuestras palabras para bendecir y también para maldecir. Por eso el apóstol Santiago, ¿no?, cuando dice en su carta en el capítulo 3, versículo 11, de una misma fuente no puede proceder agua dulce y amarga. Hablando de la lengua, porque nosotros a veces con nuestra lengua bendecimos, pero también maldecimos. Y lo tremendo es que nosotros tenemos poder también para maldecir, creo yo. Lo que pasa es que nunca lo deberíamos de hacer. Pero bueno, a veces en nuestra humanidad se nos escapan cosas y tenemos que tener cuidado con lo que suelta nuestra lengua, porque ella puede bendecir, pero también puede maldecir. Pero Dios lo que quiere de nosotros es bendecirnos. El Señor te bendiga. Y cuando yo rezo esta oración sobre alguien, y cuando yo digo sobre alguien, el Señor te bendiga, lo que estoy diciendo es que Dios diga bien de ti, que Dios decrete bien sobre tu vida.
Y yo también, al decir el Señor te bendiga, te estoy bendiciendo, estoy usando mi lengua para bendecirte. Y hay poder en eso. El Señor Jesús, nuestro amado Mesías, Yeshua, el nombre de Jesús en hebreo, miren qué lindo que suena, Yeshua, salvación, Yeshua. Nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos le dice a los judíos, amad a vuestros enemigos, bendecid, baraj, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sermón del Monte, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45. También cuando vas a Israel podés viajar al norte y en lo que es la Galilea, se anda en el mar de Galilea, que está intacto como en tiempos de Jesús, sin ninguna construcción arquitectónica prácticamente. Y en el mar de Galilea también se visita el Monte de las Bienaventuranzas, donde se cree que Jesús profiere esta gran enseñanza. Las enseñanzas del Monte de las Bienaventuranzas, que hoy día está a cargo de la Iglesia Católica, cuidado espectacularmente con una serie de construcciones y jardines, con flores, árboles, un cuidado magistral. Chapó para la Iglesia Católica por las condiciones en las cuales tiene los lugares sagrados en Israel, de una limpieza y de un orden impecable. Entonces, además es muy emocionante porque, por ejemplo, cuando yo estuve en el Monte de las Bienaventuranzas, nuestro pastor, el pastor Álvaro de Castro, que fue con quien por primera vez viajé, el pastor Álvaro de Castro nos estaba dando el sermón a nosotros y nosotros estábamos escuchándolo a él y mirando el mar de Galilea, como de pronto los discípulos estaban escuchándolo a Jesús y mirando el mar de Galilea cuando el Señor les decía, bendigan a sus enemigos. Pero estábamos nosotros como protestantes con nuestro pastor, pero había muchas delegaciones de diferentes países y era emocionante ver, por ejemplo, a sacerdotes católicos celebrando la misa con sus grupos de fieles, en el Monte de las Bienaventuranzas al aire libre también, y ver sacerdotes de la Iglesia ortodoxa, griega, rusa, con sus típicos vestidos largos y negros, también celebrando su propio tipo de celebración. Las tres grandes ramas del cristianismo, católicos, ortodoxos y protestantes, todos hacemos aliyá, todos subimos a Israel para adorar al que vive. A mí esa experiencia me marcó. Y me dejó muy en claro que los católicos y los ortodoxos, con todas las diferencias doctrinales que podamos tener, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, bendito el Señor, diciéndonos acá, amad a vuestros enemigos. ¿Qué pasa? En ese sacro ejercicio, en ese sagrado ejercicio de bendecir a quien me maldice, lo que yo hago es quebrar la maldición que esa persona profirió sobre mi vida. Si una persona a mí me maldice y yo a esa persona le rezo esta oración y le digo, el Señor te bendiga y te guarde, yo hago dos cosas. Por un lado, quiebro la maldición que esa persona quiso soltar sobre mi vida. Una persona viene a mi vida y me maldice diciéndome algo. Yo qué sé, por ejemplo, no sé, que te mueras, ojalá te mueras, que te vaya mal. Si yo reacciono a esa maldición diciendo, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te bendiga, yo en ese sacro ejercicio de declarar y decretar con mi boca, el Señor te bendiga, estoy quebrando la maldición que esa persona profirió contra mi vida, y yo no me voy a morir, por lo tanto, pero a su vez, no solamente estoy quebrando la maldición proferida contra mi vida, sino que estoy habilitando a Dios para bendecir a esa persona. Más allá de que sea un hermano en la fe o no. Señor, él me maldijo, ella me maldijo, pero yo lo bendigo. Con lo cual, no recibo esa maldición, pero a su vez estoy decretando bendición sobre esa vida. Y es el famoso pasaje que dice que cuando nosotros hacemos esto, ascuas de fuego
amontonamos sobre la cabeza de esa persona. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 20. Y a veces es un pasaje de difícil comprensión, pero Risto Santala, que es ese autor finlandés que yo he mencionado varias veces y que tiene en uno de sus libros, El Mesías en el Antiguo Testamento a la luz de los escritos rabínicos, maravilloso autor finlandés, Risto Santala, que dedicó su vida al estudio del Talmud y otros escritos judaicos para evidenciar cómo ellos hablan de nuestro Señor Jesucristo. En este libro, El Mesías en el Antiguo Testamento a la luz de los escritos rabínicos, Risto Santala tiene una de las perlas que tiene, es dar una explicación a esto de las ascuas de fuego. Mirá qué lindo que es. En la antigüedad dice que, bueno, vos estabas en tu casa con el fueguito prendido, en el frío, en el invierno, y si venía un amigo tuyo, un familiar, no iba a dormir en el mismo lugar donde tú estabas, entonces vos lo alojabas en otra parte de la casa. Pero tú le dabas, sacabas brasas de tu fuego, de la estufa leña, donde tenías tu fueguito, sacabas leños, sacabas brasas, las ponías en un plato de metal, se la dabas a tu amigo o a tu familiar y él la ponía sobre su cabeza, ¿verdad? Y la portaba hasta la habitación donde le tocaba pasar la noche, y entonces él también iba a poder tener estas ascuas de fuego, estas brasas, este fueguito, para ponerlo en la estufita de leña que allí había, y de esa manera calentarse y pasar calentito la noche. Entonces miren qué hermoso, ¿no? Cuando el apóstol Pablo nos enseña, mirá, si vos bendecís a quien te maldijo, vos estás poniendo ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona. Es decir, vos a esa persona la estás tratando como si fuera tu amigo o tu familiar que viene a visitarte en el medio de la noche, y entonces tú sacás de tu fuego para hacerle entrega de ese fuego a él, para que él lo pueda llevar a su habitación y calentarse con el fuego que tú le has compartido. Entonces, él profirió maldición sobre tu vida, él te tiró el frío del invierno y tú le devolvés el calor, para que él pueda abrigarse, para que él pueda tener calorcito en medio del invierno. Entonces, miren qué hermoso esto del amor al prójimo, es tremendo. Y te puedo asegurar, yo que fui una persona antes de conocer al Señor muy como orgullosa, y si me hacías algo yo me iba a vengar. A ver, era un niño prácticamente, ¿no? Yo me convertí muy joven, pero digo, tenía ese aspecto como de rencoroso y vengativo, ¿no? Ah, me hiciste tal cosa, te voy a hacer, yo te la voy a devolver. Bueno, uno a veces piensa que es muy feliz siendo así. Y cuando vos venís al Señor y cuando el Señor te enseña a bendecir al que te maldice, es tan maravilloso el poder que se desata sobre tu vida, el sentirte libre, el que se te ensanche el corazón, el estar limpio, es divino. El ser es como que te desnudás de esas ropas sucias y descubrís la persona que vos fuiste hecha para ser en el Señor. Es maravilloso. Pero no solamente eso, sino que el placer que tenés cuando vos bendecís al que te maldijo, y miren que es duro, porque a veces la gente nos maldice tocando cosas de nuestra vida que nos son muy dolorosas. De pronto las personas se pueden meter, no sé, supongamos que vos fuiste pobre en tu infancia y tenés un trauma con el hecho de haber sido pobre. Imagínate que alguien venga a soltarte y a decirte, callate vos, que no tenés clase, que sos un pobre y se te nota en cómo te vestís o en cómo hablás. De repente eso te lacera el corazón. O por ejemplo, tú fuiste una persona, no sé, que tiene algún dilema, algún tipo de lucha con el tema sexual, y viene alguien a tirarte un vómito del infierno y a soltarte algo contra tu vida en el aspecto sexual. Cállate vos, que no sé qué, no sé qué. Eso te lacera el alma, te lacera el corazón, te hiere mucho, te puede llevar a un lugar feo de tu pasado, de tu historia, de algo que vos ya tenés superado, pero que de todas maneras está latente y está siempre presente. Entonces, duele mucho cuando tocan una determinada área de tu vida, no importa si es la económica, la sentimental, la sexual, la intelectual.
no sé, una persona que no pudo terminar una carrera en facultad y eso le duele y alguien le viene a decir en un momento, cállate vos, que nunca, bueno para nada, que nunca terminaste una carrera. Eso te parte al medio, es decir, y entonces soltar una bendición sobre la persona que te maldijo, ay, 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 hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vos lo haces, cuando a vos te maldijeron en eso que te es tan caro, en eso que te hiere tanto y que sos tan sensible y que estás en carne viva, y vos le das las ascuas de fuego, le compartís tu bendición y todo el amor que vos tenés de Dios se lo das, y vos le decís, vos me maldijiste pero yo te bendigo, aunque la persona no lo sepa, porque de repente lo mismo te pueden gritar algo por la calle que te lastima, y vos le devolvés con bendición, aunque la persona nunca se entere. Pero cuando vos haces eso, es tan maravilloso saber que vos estás bendiciendo a esa persona. Y en el caso que vos se lo digas y que vos conozcas a esa persona, cuando vos después ves a esa persona bendecida y no maldecida, es una gloria. Es muy fuerte también cuando vos ves que a esa persona le va mal, porque vos la bendijiste, pero a veces, bueno, guay del que toca a un hijo de Dios. Pero mucho más, eso es como un llamado, vos decís, ¡pah! Dios mío, pensar que dijo tal cosa, como por ejemplo el presidente Chávez cuando maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y no pasó un año y se le despertó un cáncer en sus entrañas. ¡Ay! No, eso habla de Dios también. Pero es mejor todavía cuando la persona es bendecida, porque es como que vos decís, ¡pah! Es lo más grande, es lo más glorioso, es lo más maravilloso que podés ver del Señor. Bueno, amar entonces a los enemigos. A veces no es fácil, pero es lo que corresponde y es una tremenda bendición. Los entendidos en hebreo explican que el término bendecir deriva de la raíz berej o rodilla y remite a la costumbre de hacer arrodillar a los niños para bendecirlos. En la antigüedad los niños se arrodillaban y los papás les imponían las manos y oraban por ellos. De igual modo, Dios nos quiere bendecir y nosotros como sacerdotes tenemos que bendecir. Y tenemos que estar llenos de amor al prójimo y tenemos que tener esta actitud paternal o maternal, de que bendecir sea como imponer las manos sobre tus hijos. Que vos puedas bendecir a todos, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia, a tu vecino, a tus enemigos, bendecilos, imponer las manos, en un rol paternal como el del padre en la costumbre judía al imponer sus manos sobre sus niños. Precioso. El segundo verbo es llamar. Llamar no con doble L, sino llamar con SH, que es como suena el verbo guardar en hebreo. Llamar. Yevarejeja Yahweh Beishmereja. Ese Ishmereja, ahí está contenido, Beishmereja, el Señor te guarde, del verbo llamar. El griego es una lengua muy racional y precisa. El hebreo, en cambio, ahí está muy bien, me está ponchando la imagen, perfecto, Esteban. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, ahí en Beishmereja está contenida la expresión llamar o guardar. El Señor te bendiga y te guarde. Entonces, en contraposición al griego, el hebreo es conceptual, poético, exuberante, un idioma así, ¿no? Muy especial. De modo tal que cuando decimos el Señor te guarde, eso significa muchas cosas. No es un solo concepto, una sola definición. Cuando yo digo y yo le deseo y yo rezo esta oración sobre alguien y le digo el Señor te guarde, le estoy diciendo que el Señor te vigile, que el Señor te observe, que el Señor te ponga a un lado para cuidarte, que el Señor te establezca, es decir, te afirme en tu vida, en todos los órdenes. Yo qué sé, si estás haciendo una carrera en facultad, que salves los exámenes, que el Señor te establezca como un buen estudiante y después como un buen profesional. El Señor te establezca. El Señor te vuelva seguro en Él, que seas una persona segura y madura en la fe, en la vida.
Que el Señor te transforme en alguien equilibrado y confiado y te marque. Que el Señor te marque, que ponga su nombre, su sello sobre tu vida. Es como estar sellados para Dios. Somos de Él y nada ni nadie nos puede separar de su lado en tanto no optemos por ello. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Yeshua, del amor de Cristo, del amor del Mashiach, el Mesías? Qué bien nos hace esto, ¿verdad? Escuchar esto en este tiempo, que el Señor nos está guardando, el Señor nos está vigilando, nos observa, nos pone a un lado, nos marca, nos sella para ser guardados. No como la marca de la bestia o del anticristo, que tanto se está hablando en este tiempo también, sino la marca de Dios, el sello de Dios para ser guardado. Y qué tremendo que Dios me dé a mí el privilegio como sacerdote de Él, no un sacerdote del orden arónico, pero como soy sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, yo puedo orar la bendición sacerdotal arónica y yo tengo el privilegio como sacerdote de decir sobre la vida de una persona, el Señor te guarde. Miren todo lo que le estoy deseando a un ser humano cuando le digo, el Señor te bendiga y te guarde. Maravilloso. Tenemos además la certeza de que el Señor mismo está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros para que nosotros seamos guardados del mal. En los Evangelios, el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesús lo prometió. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aún en medio de la gran maldad, el pueblo de Dios, la iglesia, la asamblea de creyentes, no es dañada por el enemigo, porque el Señor tiene poder para guardarnos. Hemos sido guardados por Él, hemos sido sellados por Él. La sangre de Cristo está sobre nuestra vida y nada ni nadie nos puede tocar en tanto el Señor no lo permite. Esto tampoco significa que tenemos o que se nos está garantizado un camino de rosas, porque Filipenses 1:29 dice, el apóstol Pablo, que por causa de Cristo no solo nos es concedido creer en Él, sino padecer por Él. Entonces ser cristiano también tiene un precio, connota un precio. No es que la vida es un camino de rosas, pero en medio del dolor somos como muchas veces guardados, pero muchas veces contenidos, arropados en medio de ese dolor. Es como que Él nos sustenta en nuestro lecho, como que Dios mulle nuestra cama, como dice el Salmo 41:3, ¿no? Él mulle nuestra cama, es decir, cuando yo estoy en el lecho enfermo, es como que estoy entre algodones, es como que estoy cuidado. Entonces, bueno, puedo estar en una situación como cristiano, con una enfermedad en algún momento de mi vida, que perdí el trabajo, que quedé solo porque me peleé con mi novia o con mi novio, que se me rompió el matrimonio, que se me murió un hijo, para decir lo peor que le puede pasar a alguien. Bueno, pero aún en medio de ese tremendo dolor, el Señor siempre va a mullir tu cama. Y ese es el guardar de Dios. Es decir, de pronto no te salvó de que se te muriera un hijo, de que tuvieras una enfermedad, de que perdieras el trabajo, de que perdieras un examen. Te fue mal, pero en una determinada circunstancia. Pero en esa circunstancia mala, igual estás siendo guardado por el Señor. Y estás como siendo cuidado y tenido entre algodones aún en medio del dolor. Eso es lo que Dios hace con nosotros, así nos guarda. Y es maravilloso que yo pueda orar sobre la vida de alguien y decirle, el Señor te guarde. Vendrán momentos malos en tu vida, pero vas a estar cuidado, vas a estar arropado, vas a estar calentito en las manos del Señor. El último verbo, el tercer verbo, es el verbo resplandecer. Yaer, Yahweh, panadeleja, bijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Yaer, Yahweh. Y tenga de ti misericordia. Resplandecer en hebreo es or. O-R. Or. Eso es resplandecer. Y reviste también otras acepciones en el original hebreo. Que el Señor brille sobre ti.
que el Señor te dé luz, pero que el Señor también te encienda, como si nosotros fuéramos antorchas, como si fuéramos fuego en medio de este mundo. Entonces, el Señor no solo quiere resplandecer sobre nuestra vida y alumbrarnos y guiarnos, sino que Él anhela que nuestra vida sea encendida para Él, que seamos como una antorcha para Él y para el prójimo. Siempre esta cuestión de lo vertical y lo horizontal con el Señor. Él anhela que con ascuas de fuego proveamos para el prójimo. Yo soy esa antorcha, yo soy esa brasa, yo soy ese leño, y cuando tú venís a necesidad, yo tengo para darte brasa, yo tengo para darte leño, yo tengo para darte fuego, porque tú me has encendido, tú has resplandecido sobre mi vida. ¿Vieron qué lindo que es cuando a veces la gente dice, yo no sé lo que tenés vos, pero me encanta tu energía? Dice la gente, vos venís y cambiás la atmósfera. Con tu sonrisa, con tu buena onda, con tu fuerza, con tu vigor, vos entrás a un lugar y ya cambia la atmósfera. Gloria a Dios. Eso es un cristiano haciendo resplandecer el rostro del Señor sobre la vida del otro. Porque estoy encendido y llevo esa antorcha, llevo ese fuego a la vida del prójimo. Así tenemos que ser los cristianos. A veces creemos que para predicar necesitamos estar todo el tiempo diciendo convertite, entregate al Señor, entregate a Jesucristo y vas a ser salvo. Y muchas veces tu sola presencia en un lugar, si estás encendido, si el Señor está resplandeciendo sobre tu vida, va a marcar la diferencia. Y eso después se contagia. Y vos llevás esa bendición también a la vida del prójimo. Que caminemos en su verdad y que a Él nos consagremos. Esa es la clave, caminar en la verdad del Evangelio, consagrarnos a nuestro Dios, y entonces vamos a iluminar con su llama al mundo y vamos a brillar como el precioso metal. ¿Por qué digo esto? Porque resplandecer es or, en hebreo, o ere, y a mí me hace pensar en el oro. Y el oro resplandece o brilla. No tiene nada que ver, ¿no? Porque oro en español no tiene nada que ver con or, resplandecer en hebreo. Pero a mí se me viene a la cabeza, cuando veo que resplandecer en hebreo es or, la imagen del oro se me viene a la cabeza, el resplandor del oro. Miren qué lindo que nosotros resplandecemos así, ese es el deseo de Dios sobre nuestra vida, y que yo pueda desearle eso al otro. Que tu vida resplandezca, que ministerialmente, en todo lo que te desarrolles, que seas como el oro, que vayas caminando y que la gente diga, cómo brilla esta persona. Qué lindo, qué lindo. Finalmente tenemos 3 sustantivos, y el primero de los sustantivos es rostros. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa expresión en hebreo es panim. Yaer Yahweh panav eleja. Cuando nosotros leemos la bendición, aparece la palabra panav, que se refiere al rostro. Por la construcción gramatical aparece como panav, pero la palabra original es panim. P-A-N-I-M, panim. Y no existe la palabra rostro en singular en hebreo, sino solamente en su forma plural. Panim. Es como si la bendición dijera, el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti, sus panim sobre ti. ¿Esto qué significa? Que la gracia del Altísimo se manifiesta de diversas maneras en nuestra vida, en todas las diferentes dimensiones y con los diferentes colores y con toda la diversidad, la verdadera diversidad que caracteriza a nuestro Dios. La creatividad y el respeto que Él tiene hacia los variados aspectos de nuestra personalidad, de los cuales todos Él se ocupa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios desea sobre mi vida que sus rostros resplandezcan sobre mí, y cuando yo le deseo a la otra persona que el rostro de Dios
resplandezca sobre tu vida, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo que estoy diciendo es, yo quiero que vos seas una persona próspera espiritualmente hablando, es decir, que seas un cristiano maduro, que conozcas la palabra de Dios, que camines tomado de la mano de Dios, que seas sabio en la toma de diferentes decisiones. Todo lo que remite a lo espiritual, que te puedas desarrollar en lo ministerial, como pastor, como músico o adorador, como maestro, como evangelista, haciendo que muchos vengan al Señor, como profeta, como apóstol, como un enviado, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor, como misionero. Bueno, no sé, que te desarrolles en el área que sea dentro de la iglesia, en lo espiritual. Es correcto, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Una de las formas en las cuales los rostros de Dios se manifiestan sobre la vida de una persona es forjándola en lo espiritual, en lo ministerial. Pero también, cuando yo deseo que el rostro de Dios te alumbre, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el rostro de Dios sobre tu vida no es solamente lo ministerial. El rostro de Dios y la manifestación del rostro de Dios sobre tu vida es que vos, en lo sentimental, puedas casarte y tener una familia feliz y tener hijos. No quiere decir que sea el plan de Dios para todos, pero sí para la mayoría. Bueno, entonces, que Dios manifieste sus rostros, sus panim, de esa forma sobre tu vida. Es lo que dice el apóstol Pedro y Pablo cuando hablan de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, multidimensional, diversa, variada, creativa. Son los panim de Dios, los rostros de Dios. Entonces, bueno, que en lo sentimental tú te puedas realizar como ser humano. Pero también en lo intelectual, que puedas hacer una carrera universitaria o tener una profesión, un oficio. No todos hacen una carrera universitaria, no todos hacen un oficio, pero la mayoría de la gente sí. Bueno, cuando yo deseo sobre alguien, el Señor alce sobre ti su rostro, lo que estoy diciéndole cuando rezo esto sobre esa persona es que termines bien la carrera, que te gradúes bien, que tengas un buen oficio, que seas un buen profesional. Lo mismo a nivel salud, que tengas salud física. Estoy deseándole eso. Entonces, que el Señor alce sobre ti su rostro no es solamente que yo llegue a ser un siervo de Dios, que llene un estadio y 100.000 se conviertan a Jesucristo. No, yo puedo ser un médico cristiano, puedo ser un periodista cristiano, puedo ser un futbolista cristiano, puedo ser un carpintero cristiano. Y ahí también el Señor está manifestando su multiforme gracia y está alzando su rostro sobre mí. Lo mismo si tengo una familia con hijos a los que educo en el camino de la fe. No necesito estar atrás de un púlpito, ser sacerdote, pastor o rabino para que la multiforme gracia de Dios se manifieste sobre mi vida. Puedo ser un empresario que factura mucho dinero, por lo cual puedo usar ese dinero en pro del reino de Dios. Hay muchas formas en las cuales el Señor puede manifestar su gracia. Puedo ser un artista, un músico, pero no solamente un músico que alaba a Dios en la iglesia. Puedo ser un músico de folclore, de tango, de música romántica. ¿Y qué tiene que ver? Gloria a Dios. Y adorar a Dios de esa manera, a través de la música. No necesariamente exaltando a Dios, sino a través del arte y la creatividad que el Señor puso en mí. Puedo ser un actor de cine o de televisión o de teatro. Puedo ser un escultor, puedo ser un pintor. Y no necesito, si soy pintor, pintar a Jesucristo o pintar, no sé, una iglesia para decir que estoy con mi arte sirviendo a Dios. De pronto soy un pintor y pinto un paisaje, o pinto un niño, o pinto un perro, y si yo soy un hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en mí, yo te puedo asegurar que esa pintura de ese paisaje, de ese niño o de ese perro, va a ser una bendición en el mundo. Y es una forma en la que también la gracia de Dios se manifiesta. Porque a veces nosotros tenemos como una tendencia demasiado enfermiza a querer llevar todo al ámbito religioso y espiritual. No, hay una integralidad en la vida.
Y nosotros la realidad es que nosotros tenemos otro tipo de necesidades más allá de las espirituales. Tenemos que bañarnos todos los días para tener salud, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que hacer ejercicio. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer que no están directamente relacionadas con Dios y son parte de lo que nos toca vivir en esta vida? Bueno, los panim de Dios, la multiforme gracia de Dios, tiene que ver con todo esto. Y cuando yo rezo esta oración, yo estoy pidiendo una bendición a todo nivel sobre la vida del prójimo. Que sea mejor espiritualmente, sí, pero que también se realice como ser humano en lo sentimental, en lo intelectual, que tenga una buena casa, que le vaya bien en sus negocios, que tenga salud, todo, en general, ¿no? Esto lo vemos en el propio Jesucristo, que atendía a las personas en sus necesidades espirituales, pero también en sus necesidades físicas. Y vemos a un Jesús que convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, porque lo que los novios necesitaban era no pasar vergüenza y tener vino en ese momento. Y el Señor les proveyó de vino. Y a la multitud la alimentó con panes y con peces, porque en ese momento lo que tenían era hambre física. Necesitaban panes y peces, no palabra de Dios en ese momento. Entonces, el Señor es así. Y uno sobre la vida del otro tiene que ser así, como un padre. Yo, si soy papá, quiero que mi hijo se críe en los valores y preceptos del Señor, pero si ese hijo tiene una inclinación al fútbol, y bueno, yo de chiquito lo voy a meter en el fútbol porque de repente su pasión y su vida va a ser un gran jugador de fútbol. O si está inclinado hacia la danza o a la música, le voy a enseñar, lo voy a poner en academias de danza y música desde que es chiquito para que desarrolle esa arista porque es su potencial. Entonces yo lo cuido en los valores cristianos, pero también lo cuido como papá en su formación artística, en su salud, le voy a proveer una dieta saludable y así sucesivamente. Y ser iguales a como era Jesucristo. No hay demasiada ciencia, ¿no? Tener cuidado por satisfacer todas las necesidades que las personas puedan tener en las diferentes áreas de su vida. El segundo adjetivo es la misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su rostro sobre ti, sus panim, y tenga de ti misericordia. Sustantivo subyugante en la bendición sacerdotal arónica. La misericordia de Dios. Hay un término en hebreo muy interesante para misericordia, que es el término rahum. No es el término gen, que es gracia, sino el término misericordia, rahum, que viene de rajá y que tiene que ver con el vientre de una mujer. La misericordia de Dios está asociada con un aspecto maternal de Dios, como el vientre de una mujer que cuida a ese bebé durante 9 meses en su vientre, lo cuida, lo protege, le da calor, le da abrigo, lo alimenta, lo aísla del mal, permite su desarrollo. Bueno, la misericordia de Dios tiene que ver con todo eso, con el cuidado de Dios sobre nuestra vida, con cómo nos cuida, con cómo nos abriga, con cómo nos guarda del mal, con cómo permite que nos desarrollemos como seres humanos. La misericordia, y yo tengo que desear la misericordia sobre la vida del otro. Y que también esto tiene que ver con, bueno, satisfacer las necesidades espirituales y también las materiales que el hermano tenga. Todo eso es lo que tiene que ver con la misericordia. Y finalmente, estoy yendo un poquito rápido porque se nos va la hora, finalmente Shalom, el último sustantivo, paz. Yaer Yahweh panad eleja veyasem leja Shalom, y te dé paz. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una paz que no es solamente el bienestar producto de tener las necesidades básicas satisfechas. Muy bien, ahí tenemos. Yaer Yahweh panad eleja veyasem leja Shalom. Entonces, una paz que no solamente se trata de tener las necesidades básicas satisfechas, sino de haber sido sanados por Dios desde lo más profundo de nuestro ser.
Se trata de haber sido restaurados por Él, quien nos devuelve la imagen de la persona que fuimos destinada a ser y la que el enemigo intenta desvirtuar desde el momento mismo de nuestra concepción. Por eso es tan importante ser cristiano, por eso es tan importante ir a los pies de Cristo, porque solamente el Señor, que es la luz perfecta, te muestra tus falencias, te limpia y te ayuda a entrar en un proceso en el cual vos llegás a ser la persona que fuiste creada para ser. Como yo decía hoy, ¿no? Yo antes de conocer al Señor era como rencoroso y vengativo. Y yo estaba muy orgulloso de ser así. Y si yo no hubiera conocido al Señor, hasta hoy día estaría feliz siendo así. Por haber conocido al Señor, yo pude llegar a descubrir el verdadero Pablo. El Pablo que Dios creó, el que Él tenía esculpido en la palma de su mano antes de que el mundo fuese, como con todos y cada uno de nosotros, porque aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Entonces, el verdadero Pablo no era un Pablo vengativo y rencoroso, era un Pablo que cuando lo maldicen, bendice. ¿Y eso qué es lo que desató sobre mi vida? Paz. Soy una persona que tengo paz, tengo el shalom de Dios. ¿Por qué? Porque he sido restaurado a mi diseño original, al verdadero Pablo, el que fui creado para ser. Entonces, esa es la paz de Dios. Y cuando yo rezo la oración sacerdotal arónica sobre alguien y digo, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ponga en ti shalom, lo que estoy diciendo es que seas restaurado y que llegues a ser la persona que Dios te creó para que tú fueras. Esa es la paz. No solamente que tengas comida, que tengas trabajo y que tengas salud y que no te pelees con el vecino o con tu esposo o esposa, sino que seas restaurado a tu función, a tu persona inicial, a la persona que fuiste inicialmente destinada a ser. Esto desata sobre la vida del otro, como vemos, una bendición inimaginable. Y a esto es a lo que nosotros estamos llamados, a desatar esta bendición sobre el nombre de los demás, a poner el nombre de Dios, el nombre de Yeshua, sobre las vidas de las personas a nuestro alrededor. Y a vivir nuestra vida de tal modo que al verse reflejado en nuestro espejo, pero que después ellos también, una vez que empiecen a caminar con el Señor, que ellos también se vuelvan sacerdotes y que ellos pongan el nombre de Dios sobre la vida de otros. Así ha funcionado históricamente la Iglesia, en una progresión geométrica. Dios sobre los discípulos sobre otras personas y esas personas sobre otras personas. Y así todos nos vamos convirtiendo en una legión de sacerdotes. Y eso es lo que somos, una nación de sacerdotes. Rezar de manera intencional, una disciplina que podemos hacer parte de nuestra vida de oración para que nuestra oración sea transformación. Vamos a terminar entonces haciendo un ejercicio y el cielo lo va a saber. Vamos a rezar la bendición sacerdotal arónica, cantándola el que la pueda cantar siguiéndome a mí, o el que no sea afinado o le parezca muy difícil la melodía, bueno, que la vaya diciendo, que la vaya hablando, pero que en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos a alguien. Yo te pido que vos en este momento pienses en ese familiar al cual le vas a rezar esta bendición, en ese amigo o en ese enemigo, en ese familiar al que ames mucho o en ese familiar con el que estás peleado, en ese vecino que no bancás, en ese compañero de liceo, de facultad, que se porta bien o que se porta mal. Trae una persona o varias a tu cabecita y vamos a rezar la bendición sacerdotal arónica. La vamos a soltar sobre la vida de esa persona que tú tengas en tu mente. Yo en este momento tengo a alguien específico de mi familia en mi mente y voy a soltar
la oración, la bendición sacerdotal arónica sobre esa persona y te pido que vos también lo hagas. Es un ejercicio maravilloso. Vamos a ir entonces a la diapositiva número 19, donde tenemos a la bendición escrita en hebreo y la vamos a cantar sobre esa persona que tenemos en nuestro corazón en este momento. Y vamos a decir, diapositiva 19, Yevarejeha Yahweh Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. Yevarejeha Yahweh Beishmereja. Yaer Yahweh Panav Eleja Bijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mirá lo que le vas a desear a esa persona. El Señor alce su rostro sobre ti en su multiforme gracia y resplandezca sobre ti y que tu vida resplandezca. Yaer Yahweh Panav Eleja Bijuneja. Y finalmente le voy a desear a esa persona, Isa Yahweh Panav Eleja Veyasem Leja Shalom. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que llegues a ser esa persona que fuiste diseñada para ser. Isa Yahweh Panav Eleja Veyasem Leja Shalom. Aleluya. Muy bien. Como te dije a lo largo del estudio, la oración es transformación. No es el propósito que nosotros recemos todo el tiempo, pero qué bueno que de vez en cuando podamos tomar esta arista de la vida de oración y podamos rezar un Padre Nuestro, podamos rezar la bendición sacerdotal arónica, podamos rezar la Shemá como Jesucristo la rezaba. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el principal mandamiento según Él. Entonces, cuando rezamos esto con comprensión, con kavaná, con intención, es un sacrificio, es un servicio y es una tremenda bendición sobre la vida del prójimo. Bueno, espero que este estudio haya sido de bendición. Me voy despidiendo hasta la semana que viene. La semana que viene ya entramos en un nuevo estudio con mucha historia, con mucha geografía, pero ¿sabes qué? Con mucha palabra de Dios. Un estudio que se llama Israel, tejiendo los hilos de la historia. No te lo pierdas. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau Esteban. Chau, chau querida audiencia. Gracias por todo. El Señor es con nosotros.